todas, bienvenidas al canal nuevamente. Yo soy Esdria Ramos, aquí trayéndoles otra introducción a otros libros de la Biblia. En esta ocasión vamos a estar en Primera y Segunda de Crónicas, que son libros históricos y que originalmente eran uno, así como lo vimos en Samuel y Reyes, que originalmente en el canon hebreo eran un libro, pero eventualmente llegaron a ser dos, que son los libros que tenemos el día de hoy. El autor de ambos libros, eso quiere decir de ambos libros, es posiblemente Esdras. También el autor está medio cuestionable, pero se dice que pudiera ser Esdras. Y un fun fact, un dato curioso, es que Segunda de Crónicas termina justamente con el mismo versículo que comienza Esdras, que es como de esas pistas que nos apuntan a quién pudiera ser el autor. La fecha es alrededor de 450 a.C. y algo también interesante, que por eso me encanta hacer estas introducciones y la importancia de tomar nuestro tiempo para estudiar la Biblia. Como siempre se los digo, no son libros individuales y capítulos individuales y versículos individuales. Todo va con un mismo punto, con un mismo propósito, y se tiene que interpretar y estudiar como un conjunto. Y mucho de lo que es Primera y Segunda de Crónicas cubren aproximadamente el mismo periodo histórico que lo hicieron Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, pero desde una perspectiva distinta. Samuel y Reyes tienen una perspectiva un poquito más política, enfocados en los reyes, en los profetas, y Crónicas está más enfocado en el templo, en el lado religioso, pero es el tiempo histórico muy similar, casi el mismo, se entrelazan unos con otros. Y eso es importante entender porque, por ejemplo, en Crónicas, aunque vamos a aprender sobre David y de Salomón, hay mucho de su vida que ahí no está, que lo vamos a encontrar en otros libros. Y creo que esto es importante tener presente porque, como les digo, a veces como que sacamos nada más un extracto, queremos entender algo nada más enfocándonos, enfatizando un libro, cuando en realidad es que toda la Biblia se conecta y toda la Biblia tiene esta unidad hermosa que nos ayuda a comprender más el punto de esto, porque todo lo que vemos en la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, y por una razón está ahí. Por lo tanto, tenemos que interpretarla a la luz del libro entero y de la Biblia entera. Algunas cositas ya ahorita les voy a explicar por separado, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, pero recordemos, un mismo libro, pues digo, tiene un mismo punto a final de cuentas. Pero el término clave que pudiéramos contemplar en Primera de Crónicas tiene que ver con la dinastía, y eso se tiene que ver porque ahorita vamos a ver un poquito más en el desglose. Es que hay mucho de la genealogía que nos está apuntando a esta dinastía que Dios estableció, davídica. Se dice así, como de David, que es lo que se estableció en ese tanto, y vemos mucho de los logros positivos de David y de su reinado en cosas religiosas como militares, y el resumen en una oración que pudiéramos encontrar en este libro, que nuevamente difícil resumirlo en una oración, pero si se pudiera. Después de una introducción extensa de genealogías, el autor cuenta cómo David reinó por 40 años bajo la bendición de Dios. Y bueno, ahorita les cuento un poquito más sobre las genealogías, pero la manera que podemos ver dividido Primera de Crónicas lo podemos ver en 3 secciones. Primero, los capítulos del 1 al 9, vamos a ver cómo hay esta genealogía que no está cortita, empieza desde Adán y luego continúa esto por los siguientes 9 capítulos y va narrando de alguna manera la historia de Israel hasta que el pueblo regresó del exilio en Babilonia. Y las genealogías son bastante importantes. Yo creo que a veces, y yo hacía eso muchas veces, cuando llegaba pasajes o capítulos como estos, que era como que el hijo del hijo de no sé quién y que tuvo tantos hijos y así, yo decía, o sea, como que ¿por qué está en la Biblia? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene que yo los lea? De niña hasta me saltaba todas estas secciones porque lo veía como irrelevante, y conforme fui estudiando más de la palabra de Dios me di cuenta de la importancia que tenían las genealogías, que para empezar, digo, si están en la Biblia ya son importantes. Estamos hablando que es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, entonces nada de lo que está ahí es por coincidencia, ni mucho menos. Pero las genealogías nos llevan a ver la providencia de Dios. Aquí les voy a leer lo que decía la Biblia temática, editada por Miguel Núñez. Buenísima la Biblia, pero dice: las genealogías tienen importancia para ver claramente la providencia de Dios para permanecer fiel a un pacto hecho con los patriarcas y cómo su elección prevalece contra viento y marea. Esta es la belleza de las genealogías, porque recordemos que todo esto comienza con un pacto, y ese pacto no se acaba cuando la persona se muere, no se acaba cuando esa persona peca. El pacto descansa totalmente y plenamente en la fidelidad de Dios. Gloria a Dios, aleluya, que sea así.
y que nunca ha dependido nada de nosotros porque no podemos. Entonces las genealogías nos demuestran esto, revelan tanto el carácter de Dios, revelan tanto la historia de Dios. Y la otra se los mencionaban como con Rahab, que la vemos en la genealogía de Jesús cuando empezamos a leer Mateo, y fue alguien que fue una prostituta, pero aún ahí vemos el perdón de Dios, la restauración de Dios, la gracia de Dios, los planes de Dios. Aprendemos de tantos pecados que suceden y tantas historias y tragedias, y continuamos viendo la soberanía de Dios y cómo Él continúa llevando su voluntad a lo largo de las generaciones, que dices, wow. Por eso las genealogías no son tiempo perdido, léelas, estúdialas. Sé que es difícil, yo a veces me pierdo a la mitad de las genealogías y ya no sé quién era el hijo de quién, y a veces en mi cerebro ya no me acuerdo quién fue antes y quién fue después, pero con el tiempo pues vamos mejorando con todo eso. Después, capítulos del 10 al 21, aprendemos muchísimo lo que tiene que ver con el reinado de David y lo que hizo durante esto, que fue tanto el traslado del arca, victorias de David, el desastroso censo de David también. Entonces es mucho como que enfocado en ese aspecto del reinado de David. Y después de los capítulos 22 al 29 vemos los preparativos que David inició para construir el templo, el cual él no construyó, lo termina construyendo Salomón, que eso lo vamos a ver en Segunda de Crónicas, y también vemos cuando se designa a Salomón como su sucesor. Entonces vemos estas partes de los reinados. En Primera de Crónicas vamos desde el comienzo de la creación hasta donde todo lo que ha atravesado el pueblo de Israel, el reinado de David, todo lo que tiene que ver con el templo. Como se los digo, Samuel y Reyes no hacen tanto énfasis en lo que es el templo, pero Crónicas se enfoca tanto en eso y en el aspecto religioso. Ese es el punto de vista con el cual está escrito, con el cual podemos aprender con este libro. Ahora, yéndonos a Segunda de Crónicas, que es una continuación, no algo separado, es una continuación. Ahora el término clave es el templo, porque como podemos ver, la primera parte del libro, David tenía planes del templo, habían estas pláticas del templo, pero no se llegó a construir el templo durante el reinado de David, así que fue durante el reinado de Salomón. Por lo tanto, ese es el término clave que encontramos en Segunda de Crónicas, que el libro comienza con los planes de Salomón para construir el templo y termina con su destrucción. Resumen de una oración. Después del glorioso reinado de Salomón, el cual culminó en la destrucción del templo, reyes de la dinastía davídica continuaron reinando en Jerusalén, terminando en la destrucción del templo y en el exilio. Y como se los he mencionado en otras ocasiones, a mí se me hace impresionante cómo podemos ver la mano de Dios a través de los errores del ser humano. O sea, vemos cómo estas personas tenían sus altas y bajas, reyes buenos, reyes malos, personas que amaban a Dios, personas que desobedecieron a Dios, y llegan esos momentos como la destrucción del templo, el exilio. Lo hemos hablado en cómo se dividió el pueblo, o sea, todas esas cosas negativas, y aún dentro de todo eso vemos la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, con la división en cómo está esto. Del capítulo 1:9 de Segunda de Crónicas vemos los preparativos para construir el templo, la construcción del templo, el traslado del arca hacia el templo, la dedicación del templo, o sea, es todo lo que tiene que ver con el sentido del templo. Y aquí no vemos nada mencionado con el pecado de Salomón, la inmoralidad de Salomón, ese aspecto de la vida de Salomón, porque vuelvo a lo mismo. Samuel, Reyes, Crónicas, vamos a aprender un periodo muy similar, pero con una perspectiva diferente. Entonces no es que se esté omitiendo o negando o nada algo, sino que este era el énfasis con respecto al templo, que es lo que podemos encontrar aquí, porque el templo es el centro de Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, capítulos del 10 al 36, seguimos hablando del tema del templo, pero aquí se describen los reinados de los reyes piadosos y no piadosos de Judá, porque recordemos, hubo reyes buenos, hubo reyes malos, y también podemos aprender aquí sobre las bendiciones y los juicios de Dios hacia las respectivas maneras de actuar y maneras de vivir. Aunque se continuó esta línea davídica a lo largo de los reinados que vienen del lado de Judá y demás, eso no significó que fueron personas perfectas. Podemos ver a personas muy imperfectas. De verdad que estos libros nos muestran mucho de la naturaleza pecaminosa del hombre, pero también de la santidad, de la justicia y de la gracia de parte de Dios. Pero aquí concluye en Primera y Segunda de Crónicas. Lo podemos interpretar y estudiar junto con Samuel y Reyes, que un dato muy importante para poder entender todos los detallitos. Pero si tú tienes algún otro dato que te gustaría compartirnos con respecto a Crónicas, déjalo en los comentarios. Y hasta aquí se llega el fin del video y nos vemos por acá después.